En esta oportunidad vamos a estudiar el principio de Arquímedes. En el principio de Arquímedes se debe tener presente lo siguiente. Todo cuerpo experimenta al menos una fuerza de empuje. En esta oportunidad, como es un cuerpo combinado, es decir, es un cuerpo que tiene dos materiales, va a experimentar dos fuerzas de empuje. La primera por el cuerpo 1 y la segunda por el cuerpo 2. Y también va a experimentar dos fuerzas pesos, una de la del cuerpo 1 y la otra del cuerpo 2. De esta forma, se puede plantear la siguiente igualdad. Como la fuerza de empuje siempre actúa hacia arriba, la fuerza peso debe actuar hacia abajo. Si tenemos dos fuerzas de empuje, cada una producida por cada cuerpo, van a existir dos fuerzas de empuje hacia arriba, F1 más F2. Y a su vez van a existir dos fuerzas pesos hacia abajo, W1 más W2. Es decir, en esta igualdad se establece que las dos fuerzas de empuje que están hacia arriba son iguales a las dos fuerzas que están hacia abajo. Ahora, ¿cómo se calculan tanto la fuerza de empuje como la fuerza peso? Es el peso específico del cuerpo o del líquido por el volumen del cuerpo o volumen desplazado. Si observamos, la fuerza peso se calcula con el peso específico por el volumen. Y la fuerza de empuje también se calcula de la misma forma. El por qué es muy sencillo. El por qué la fuerza de empuje realmente es una fuerza peso. Es la fuerza peso del volumen desplazado. ¿Qué es el volumen desplazado? Es el volumen que está totalmente sumergido. Como se aprecia en la figura, tenemos que todo el cuerpo está totalmente sumergido. De esta forma obtenemos que el volumen sumergido es igual al volumen del cuerpo. Ahora, cuando hablamos de volumen sumergido, estamos hablando de volumen desplazado. Y como en este problema estamos trabajando con un cilindro, el volumen del cilindro es pi por diámetro al cuadrado por altura dividido en 4. De esta forma el problema dice así. A un peso de latón se va a sujetar al fondo del cilindro. Dice ver figura. De modo que el cilindro quedará sumergido por completo. Bueno, eso se puede apreciar claramente en la figura. Y dice, con flotabilidad neutral. Quiere decir que la flotabilidad neutral es cuando justo el cuerpo está en contacto con la superficie libre del fluido. Está flotando neutralmente. Y dice que está a 95 grados Celsius. En este caso sería el agua, que es el líquido. Esto quiere decir que tenemos que buscar en una tabla lo que es el peso específico del agua. Acá necesitamos esto porque la figura entrega el peso específico del agua a esta temperatura. También se indica que el latón tiene la misma forma del cilindro, es decir, también es cilíndrico. Y se pide calcular el espesor del latón, es decir, la altura del latón que tenemos en este cilindro. Para realizar lo que es el análisis, hemos dicho anteriormente que las dos fuerzas de empuje están hacia arriba y las dos fuerzas pesos, que serían estas dos de acá, están hacia abajo. Entonces, como se muestra acá en la figura, se puede entender lo siguiente. Se puede entender que el volumen 1, llamaremos volumen 1 al cilindro, ese volumen se puede calcular de una forma fácil. Entonces podemos obtener lo que es el volumen del cilindro y de esa forma calcular la fuerza de empuje 1 y la fuerza peso 1, puesto que con la fórmula que estamos destacando ahora, la fuerza de empuje es el peso específico del líquido, que lo tenemos por el volumen del cilindro, que es el volumen desplazado. Y la fuerza peso es el peso específico del cuerpo, que también lo tenemos, me refiero al cuerpo cilíndrico, por lo que es el volumen. Entonces yo estaría en condiciones de calcular en primera instancia esa y también esta de acá. Pero como lo que se pregunta es la altura del latón, primero debo saber el volumen del latón. Y se debe dejar claro que el volumen del latón se encuentra tanto en la fuerza de empuje como en la fuerza peso 2. Entonces, en estas dos estaría el volumen del latón. Por eso después he colocado acá, obtener una expresión para la fuerza de empuje 2 y la fuerza peso 2. Como estas van a quedar expresadas en función del volumen, al valorizar la información en esta ecuación, va a quedar una ecuación en donde la incógnita va a ser el volumen del latón. Entonces de esta forma podemos obtener el volumen del latón, que es uno de nuestros objetivos para poder calcular la altura del latón. Entonces este sería el último punto y la resolución del problema, puesto que lo que se pregunta es la altura del latón. Eso es lo que se pregunta. Entonces, como pueden apreciar, tenemos acá el cilindro con sus dimensiones para calcular en primera instancia lo que es el volumen del cilindro. Entonces acá conocemos la siguiente equivalencia. Sabemos que 0 metros son 0 milímetros y que 1 metro son 1000 milímetros.
De esta forma, si queremos convertir lo que son los 750 milímetros, aproximadamente esa cantidad debiese estar pasada de la mitad. Entonces podemos apreciar que es menos que 1. Como es menos que 1 y sabemos que un metro son 1000 milímetros, el factor es 1000. Es decir, el K, el factor de conversión, es 1000. Entonces, si el número que debo obtener es un número menor que 1, lógicamente para obtener ese número debo dividir en 1000 los 750 y obtenemos esa cantidad. Siguiendo el mismo patrón, obtenemos la conversión del diámetro y dividimos también en 1000 y obtenemos la siguiente cantidad. Ahora, el volumen de un cilindro es pi por diámetro al cuadrado por h dividido en 4. De esta forma, sabemos que el diámetro es la letra D y la altura es la letra H. El diámetro es esta cantidad y la altura es esta cantidad de acá. Entonces, valoricemos según corresponda. Primero acá en el diámetro, que serían 0,45 metros. Y luego en la altura, que es h, la cual es de 0,75 metros. De esta forma tendríamos reemplazado acá. De esta forma ahora tenemos metro y metro. 45 metros, todo está al cuadrado. Por lo tanto, este metro quedará metro cuadrado por metro, sería metro cúbico. Por lo tanto, el volumen tiene unidad metro cúbico. En una calculadora sería de la siguiente forma. Acá tenemos lo que es una fracción, entonces ingresamos lo que es fracción. Acá ingresemos lo que es el pi, se ingresa con Shift pi por el 0,45, si ese 0,45 sería 0,45 al cuadrado por 0,75, que sería el de acá. Recordemos que en la calculadora nunca se debe colocar la unidad de medida porque no tiene para colocarlas. Y colocamos el 4 abajo. Y obtenemos la siguiente cantidad, que sería nuestro volumen. Este sería lo que es el volumen, el cual lo aproximamos. Entregamos un resultado aproximado. Entonces, lo primero que debemos calcular es la fuerza de empuje 1 con lo que es el volumen del cilindro. Recordemos que el volumen del cilindro, como está totalmente sumergido, es igual al volumen desplazado. De esta forma, la fuerza de empuje va a ser el peso específico del líquido por el volumen desplazado. Entonces, como podemos apreciar, tenemos el peso específico del líquido, que es agua, que sería esta cantidad, y acá tenemos lo que es el volumen desplazado. Volumen desplazado, que es lo mismo que el volumen del cilindro, que es esa cantidad ahí. Acá colocamos lo que es el peso específico del agua, 9440 newton sobre metro cúbico. Y acá el volumen desplazado, que sería el volumen del cilindro, el cual es de 0,1193 metros cúbicos. Entonces, al ingresar esto en una calculadora, obtenemos la siguiente cantidad, entendiendo que los metros cúbicos se cancelan por completo, quedando el resultado en newton. Y el resultado es de 1126,19. Esto se mide en newton. De esta forma tenemos lo que es la fuerza de empuje 1, que sería esta cantidad. Entonces, el peso del cuerpo, es decir, el peso 1, va a ser el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. Entiéndase que debemos ocupar el mismo volumen, que es el volumen del cilindro. Entonces debemos tener presente lo siguiente. El peso específico del cuerpo sería esta cantidad de acá y el volumen del cuerpo es el mismo que el volumen del cilindro. Entonces, de esta forma, el peso específico del cuerpo sería toda esa cantidad, se reemplaza en ese sector. Serían 6459 newton sobre metro cúbico. Y el volumen del cuerpo, sí, esa cantidad, que es esa, la reemplazamos en este sector de acá, la cual es de 0,1193 metros cúbicos. De esta forma, nosotros podemos cancelar metro cúbico con metro cúbico, quedando esto en newton. De esta forma, al ingresar esto en una calculadora, obtendremos 770,56 newton, que sería la fuerza peso 1. Esta sería nuestra fuerza peso 1. Como sabemos que la fuerza de empuje es el peso específico del líquido por el volumen desplazado, ahora tenemos el peso específico del líquido y el volumen desplazado. Debemos calcularlo para calcular la incógnita del problema, que es la altura. Sí, se pide este espesor, esta altura que está aquí, ese valor de ahí. Eso es lo que se pide en el problema.
Entonces acá debemos colocar el peso específico del líquido, que es agua, a 95 grados Celsius. Colocamos acá lo que es el peso específico, que son 9440 newtons sobre metro cúbico. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza de empuje 2 van a ser los 9440 por el volumen del latón. De esta forma tenemos la fuerza de empuje expresada como volumen del latón. Entonces, la fuerza peso 2 es el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. De esta forma, la fuerza peso 2 es el peso específico del cuerpo por el volumen del latón. Ahora, el peso específico del cuerpo es el peso específico del latón, que queda expresado como volumen del latón. Ahora, sabemos que el peso específico del latón o cuerpo vale esta cantidad, se reemplaza en ese sector. Y sería de 84.000 newton sobre metro cúbico. Entonces, podemos decir lo siguiente, que esto es 84.000 por lo que es el volumen del latón, V sub L, ¿ya? Volumen del latón. Entonces acá podemos establecer que tenemos lo que es el peso 2 expresado en función del volumen del latón. Es importante el volumen del latón porque con ello podemos calcular el espesor. Entonces, como habíamos visto antes, el cuerpo combinado, que es un cilindro, con una pequeña parte que también es un cilindro, que es de latón, experimentan dos fuerzas de empuje, F de empuje 1, F de empuje 2. Y dos fuerzas pesos. Una es del cilindro y la otra es del latón. Entonces, la fuerza de empuje 1, veamos cuánto vale. Dice que vale toda esa cantidad, que son 1126,19. Esto se mide en newton. Y la fuerza de empuje 2 vale toda esta cantidad. Sería más, bajamos el más, y lo que vale. Vale 9440 por lo que es el volumen del latón. De esta forma estaríamos bajando lo que es el igual y acá colocamos lo que es la fuerza peso 1. La fuerza peso 1 vale toda esa cantidad, la anotamos acá que son 770,56 newton, no colocamos lo que es el newton. Y la fuerza peso 2 vale toda esta cantidad de acá, que serían los 84.000, expresado esto en función del volumen del latón. De esta forma vamos a dejar los números a este lado y los volúmenes a este otro lado de acá, y lo que están en términos del volumen a este lado de acá. Entonces esto va a quedar 1126,19 menos, porque este está sumando, pasa restando, 770,56, y a este lado de acá lo que están en términos del volumen, que serían los 84.000 por lo que es el volumen del latón, y los 9.000 pasarían restando por el volumen también del latón. De esta forma, al restar estos dos números de acá, vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos 355,63. Y al restar estos de acá, vamos a obtener 74.560 expresado en función del volumen. Ahora debemos despejar esto de acá. Entonces esta cantidad va a pasar dividiendo a todo lo que está al otro lado, que son los 355,63. Entonces los 355,63 que están en newton van a quedar divididos en los 74.560 que están en newton sobre metro cúbico. Eso va a ser lo que es el volumen del latón. Entonces el volumen del latón nos va a dar el siguiente resultado. Nos va a dar un resultado aproximado de 0.0477. Y esto se mide en metros cúbicos porque es volumen. Acá se cancela el newton con el newton, quedando el metro cúbico en solitario. De esta forma obtenemos el volumen del latón. La gran pregunta del problema es esta altura. Todo esto es latón. Se pregunta cuál es el espesor del latón si es cilíndrico. Tenemos el volumen del latón, tenemos el diámetro. Por lo tanto, podemos calcular lo que es la altura con la fórmula de volumen. Ahora hemos escrito la fórmula del volumen del cilindro. De esta otra forma también se puede escribir así. Se puede extraer lo que es el 4 hacia afuera, quedando afuera solamente las constantes que son pi y 4. Entonces acá nosotros podemos reemplazar de forma cómoda lo que es el volumen del latón y lo que es el diámetro, que son los datos que tenemos acá. Realicemos dichos cambios correspondientes. Primero, volumen del latón, que son 0,00477. Y acá lo que es el diámetro, lo cual es de 0,45. Ahora vamos a escribir lo mismo abajo, pero sin los paréntesis.
Acá nosotros debemos resolver toda esa expresión y anotamos acá lo que es el 0.00477. Recordemos que esto está en metro cúbico porque es volumen. Y al resolver todo esto nos va a dar el siguiente resultado, lo cual es 0,159. Bueno, esto se mide en metro cuadrado. Y todo esto va multiplicado por lo que es la altura. Vamos a escribir esto acá arribita para continuar. Entonces, como queremos descubrir lo que es h, acá tenemos lo que es el volumen. Y todo el volumen, que está en metro cúbico, debe ser dividido por este número que está en metro cuadrado, el cual acompaña al h, puesto que está multiplicando a lo que es el h. Pasaría al otro lado dividiendo. Y obtenemos un resultado de 0,03 metros. Por lo tanto, podemos decir que la altura es exactamente 30 milímetros. Recuerde que para convertir de metro a milímetro se multiplica por 1000. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.